Buenas noches. Les damos la bienvenida a la sexta sesión científica de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica. Esta noche vamos a tocar el tema Update manejo laparoscópico del abdomen agudo quirúrgico ginecológico. Damos pase al moderador, al doctor Paul Ramos. Buenas noches, colegas. Bienvenidos a la sexta sesión de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica. Como ya se dijo, el día de hoy tenemos un update del manejo de abdomen agudo quirúrgico ginecológico por laparoscopía. Creo que cada uno de nosotros, por su experiencia asistencial, laboral, hemos estado expuestos a cirugías de emergencia y cirugías selectivas. Creo que el hablar de todo el proceso de sesiones, hemos hablado básicamente de cirugías selectivas. Y hoy día vamos a tratar algunos tópicos de cirugía de emergencia y, por supuesto, contamos con la participación de dos expertos, tanto un peruano como un extranjero, como siempre hacemos en nuestras sesiones. Y empezamos con el peruano, con el doctor Iter Sandoval. Él nos va a hablar de embarazo ectópico, ex jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Rebagliati. Actualmente es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él ha sido uno de los presidentes de la SOCPEG, de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica. Es miembro de la AGL, es fellow del American College y es actual vicepresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Presidente. Así que, nada, tenemos a un excelente ponente el día de hoy. Y habiendo corregido el cargo del doctor, le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor Paul Ramos, por la presentación. Además, debo agradecer al doctor Fernando García Armas por esta invitación para tratar este tema de emergencia, que es bastante frecuente en nuestras emergencias, y más aún el manejo laparoscópico del embarazo ectópico. Yo debo empezar. Okay. Vamos a ver algunos aspectos generales que siempre debemos tenerlos en cuenta, y vamos a ver un poco de la epidemiología del embarazo ectópico. Sabemos que el embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fertilizado se implanta fuera de la cavidad uterina al tener dificultades en su avance normal hacia el útero. Algunos centros de prevención de enfermedades lo reportan en casi todos los papers, hasta un 2% de todos los embarazos notificados. O sea, representa el 2% de todos los embarazos notificados. Se han hecho indudablemente, como todos sabemos, mejoras en el diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, el embarazo ectópico roto sigue siendo una causa importante de mortalidad relacionada sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Como les decía, la tasa de mortalidad se ve por la rotura uterina, ¿no es cierto? Y la tasa de mortalidad estimada es del 31.9 por cada 100.000 embarazos. La mayoría de estas muertes indudablemente se deben a la ruptura de trompas. Esa ruptura de trompas indudablemente llega a las emergencias porque no ha habido una buena disponibilidad en el diagnóstico previo, tanto de la ecografía transvaginal como las mediciones de HCG, su unidad beta. El sitio, viendo ya a la parte del embarazo ectópico y su presentación, el sitio más común de un embarazo ectópico es indudablemente la trompa falópica, ¿no es cierto? Como vamos ahora a verlo,
la mayor presentación en porcentajes. También pueden ocurrir en otros sitios como en los ovarios, el abdomen uterino, del útero, y también puede estar en la cicatriz de la cesárea anterior. Este es más o menos un cuadro que ustedes que siempre lo vamos a ver en casi todas las presentaciones que hay en todos los papers, y más para darnos cuenta y decir que la localización tubaria es del 98.3 a nivel de la tuba, de la trompa misma, y en extratubaria en el 1.7, y también no debemos olvidarnos del embarazo heterotópico. En cuanto al embarazo tubario, ahí está el ampular, que es el más frecuente, el ampular, 70%, el ístmico, 12%, a nivel de la fimbre, como vamos a verlo ahora en el video, 11.1%, y el intersticial, el 1.9%. Cuando nosotros hablamos de embarazo extratubario, tenemos el 1.7%, lo tenemos en la corteza ovárica, pero hay que tener presente que en el ovario se puede presentar en la parte externa, o sea, se adosa el ectópico hasta la parte externa del ovario, o se puede presentar dentro de la corteza ovárica. Está el abdominal, que se adosa en la superficie abdominal en 1.3, el canal cervical 0.15, en la cicatriz cesárea 0.11, y también debemos de acordarnos que por ahí hacemos una ecografía y encontramos un embarazo normal, pero con una masa que ya nos hace sospechar por el dolor que muchas veces presenta la paciente. Debemos pensar en el embarazo heterotópico, ¿no? Que se presenta en 1 o 2 por cada 10.000 gestaciones. Es importante pensar en los factores que pueden causar estos problemas, en factores que son responsables de la alteración que se va a producir a nivel de las trompas, ¿no? El ritmo que nosotros conocemos de la trompa, tanto para llevar al espermatozoide como para regresar al óvulo fecundado, se ve alterado por muchas causas. Esas causas pueden ser la enfermedad inflamatoria pélvica, el defecto congénito en las trompas de falopio, endometriosis, que es importante porque sabemos que interviene en la endometriosis un factor inflamatorio, que es importante porque produce, aparte de la inflamación, produce síndromes adherenciales de diferente grado. El haber tenido un embarazo ectópico antes a la paciente va a hacer que sea candidata en un 10% más en una próxima gestación, y si son 2 ectópicos que se han hecho sobre los cuales se han trabajado, puede llegar hasta 30% de repetición del ectópico. En antecedentes de cirugía previa, abdominal, cirugía pélvica y abdominal, los famosos síndromes adherenciales, que vamos a verlo ahora, cuando hay uso de dispositivos intrauterinos que también por alguna causa se infectan, producen fenómenos inflamatorios que van a alterar el movimiento normal, el movimiento ciliar de las trompas. El tabaquismo, sabemos que existen estudios han demostrado que se altera también el movimiento normal a nivel de las trompas, provocando embarazos ectópicos. Indudablemente la cirugía para revertir la ligadura de trompas de falopio muchas veces falla, se obtienen los embarazos ectópicos. Las infecciones de transmisión sexual, entre ellas la clamidia, es una de las mayores responsables del embarazo ectópico, y algunos tratamientos para infertilidad. Cuando nos proponemos hacer el diagnóstico, tenemos 2 parámetros importantísimos. Una es la ecografía, el uso de la ecografía, y el HCG. En la ecografía nosotros andamos viendo un anillo grueso, altamente cogénico, en una masa extrauterina no va a ser sospechoso de embarazo ectópico, indudablemente.
Cuando ya encontramos líquido libre, ¿no? que lo traducimos como sangrado, también ya estamos sospechando un embarazo ectópico. Se dice que en el 3.7% de los casos se puede visualizar embrión muy tempranamente, desde las 5 semanas, y en el 10 al 20% de los embarazos ectópicos puede visualizarse un pseudosaco intrauterino, ¿no? Este pseudosaco intrauterino a veces se confunde con una gestación inicial normal, pero para eso está el Doppler. El Doppler aumenta la sensibilidad y la especificidad de la ecografía y ayuda a diferenciar entre el pseudosaco y el saco gestacional verdadero. Además facilita la visualización del latido cardíaco y permite distinguir entre el río trofoblástico y el cuerpo lúteo grávido. Importantísimo que esté de la mano con la HCG, ¿no? Que es, como sabemos, es un marcador biológico producido por el trofoblasta y sabemos que la beta HCG se duplica cada 48 horas en un embarazo normal a partir del octavo día postconcepcional. Si esa tasa se detecta en menos cantidad, ya nos va sugiriendo o se estanca, como podríamos decir, ya nos va sugiriendo de un embarazo ectópico, sobre todo si se asocia con una masa extrauterina. De cualquier forma, con cifras iguales o superiores a 2.000 unidades por mililitro de HCG, se debe visualizar el saco gestacional intrauterino en la ecografía transvaginal. La progesterona nos ayuda poco también, pero nos ayuda cuando hacemos una determinación de progesterona que esté entre 15 y 25 nanogramos por mililitro, que puede ser sugestivo de embarazo ectópico o de una pérdida de la gestación, un aborto. La clínica. En la clínica nosotros a veces vienen pacientes que están con embarazos de 4 o 5 semanas, pero en los que todavía no hay ninguna manifestación. Y algunas tardíamente empiezan a hacerse su control, porque todos sabemos que apenas la paciente llegue, dice el consultorio de cualquier ginecobstetra, inmediatamente se le va a pedir una ecografía, ¿no? Una ecografía y su HCG. Pero la clínica comienza a manifestarse alrededor de las 6 a 8 semanas. Y la ruptura es la complicación más frecuente relacionada al embarazo extrauterino, ¿no? Que se ocurre entre el 15 y el 20% del total de embarazos extrauterinos. Se asocia a una hemorragia importante, formándose un hemoperitoneo que lleva a un estado de inestabilidad hemodinámica en diversos grados, ¿no? Y de acuerdo a eso tendremos la oportunidad de calificarlo para una cirugía laparoscópica. Esta complicación es una de las principales causas de mortalidad materna, ¿no? La rotura sigue siendo, ¿no? Como habíamos visto en las láminas anteriores, la que es una de las principales causas de mortalidad materna en el primer mes de gestación y debe ser sospechada en toda mujer en los que no haya un embarazo normal. Debemos también tener presente que muchos cuadros se pueden asemejar pueden provocar un abdomen agudo que se asemejan al embarazo ectópico, ¿no? Entre ellos está el quiste del cuerpo lúteo roto, ¿no? O sea, lo que denominamos el síndrome del medio mes, ¿no? Que produce la ovulación y depende, de repente por ahí hay un cuerpo muy irrigado y sangra, ¿no? Sangra, le hacemos la ecografía y encontramos sangre en el fondo del saco y nos va a hacer sospechar de todas maneras un embarazo ectópico, ¿no? No es frecuente, pero en algunas oportunidades pasa. Nosotros nos ha pasado en el Hospital Travagliati con una técnica, presentó un abdomen agudo, a pesar de ser su HCG negativo, sin embargo tenía líquido en cavidad. En esa época todavía se le hizo la prueba de los 3 vasos. Encontró sangre en cavidad y cuando se toca la laparoscopía ya el
cuadro se había solucionado. Se encontró solamente un poco de sangrado, se aspiró y terminó la cirugía. Apendicitis también, algunos cuadros de apéndice nos van a hacer sospechar de embarazo ectópico. Nosotros tuvimos un caso de un apéndice bastante largo que llega hasta el anexo izquierdo con una tumoración media rara, no se le pudo hacer resonancia, pero sí con la ecografía decía que podía ser un embarazo ectópico. Fue un apendicitis con plastón apendicular en el lado izquierdo. Enfermedad inflamatoria pélvica, todos hemos visto como los cuadros que produce el absceso tubo-ovárico, la litiasis urinaria, que también por el dolor y la presentación de abdomen agudo nos puede hacer sospechar en parte, o puede hacernos pensar en que pueda ser un embarazo ectópico. Para una laparoscopía de emergencia, ya yéndonos a la parte quirúrgica misma, nuestro paciente debe tener estabilidad hemodinámica. Debemos tener personal especializado, contar con los recursos. Esa paciente tiene que tener sus estudios básicos, importantes, preoperatorios. Debe ser visto por un anestesiólogo, y el anestesiólogo debe de encargarse prácticamente de la monitorización constante de esa paciente, ¿no? Contar con hoja de consentimiento informado. Hay que informar bien a esta paciente para tener soporte legal posteriormente por un problema que pueda ocurrir, y la paciente en sala de operaciones debe estar con una correcta situación en una posición quirúrgica normal. Y esto es importante, la disponibilidad de compresión inicial. Debemos tener una mesa para convertir inmediatamente de acuerdo a cómo va la cirugía en esta paciente que se puede poner con peligro para la vida de esta paciente. Estos son algunos cuadros pocos en los que se debe contraindicar a la laparoscopía. Cuando hay una inestabilidad hemodinámica persistente, significa que un vaso importante está sangrando, ¿no? Y que a pesar de que se le administre fluidos, se le administre sangre, esta paciente no sale de la inestabilidad. En ese caso hay que entrar con la parotomía muy urgente y hacer las ligaduras que corresponden a este cuadro. El estado de shock, indudablemente, la paciente chocada, que hay que abrirla, ya muchas oportunidades. Todos somos cirujanos, hemos tenido la oportunidad incluso de iniciar la cirugía sin anestesia de estos pacientes, ¿no? Y esa cirugía indudablemente es una laparotomía. Trastornos graves de la coagulación que no pueden ser corregidos, tumores grandes, hay algunas gestaciones grandes, sobre todo las gestaciones abdominales, en las que tampoco podemos entrar con la laparoscopía. Enfermedades cardiorrespiratorias severas, hay una clasificación de anestesiólogo, hasta 4, por ejemplo, en el que la vida de la paciente ya está en riesgo. Y nosotros debemos tomar una decisión quirúrgica para hacer una laparoscopía. ¿Cómo tomamos la decisión quirúrgica? Viendo el estado clínico de la paciente, calificando el estado clínico de la paciente, debemos médico, mientras más casos de este tipo de emergencia hace una calificación más rápida de la paciente de conocer lo que necesita. Al preguntarle a la paciente sus deseos de preservar la fertilidad, de repente ya cumplió con su fertilidad, ya no quiere ninguna cirugía conservadora, las preferencias de la mujer dentro de lo posible, la localización de la gestación para plantear estrategias terapéuticas, ¿no? Es importante, y eso nos da los exámenes de la ecografía. Por todas estas razones, por situaciones legales, es esencial disponer siempre de un buen consentimiento informado. Es muy importante tenerlo en consideración. Y
Cuando nosotros hablamos de laparoscopía en embarazo ectópico, ustedes van a encontrar casi todos los papers de la gente que hace mínima invasión, que tienen una tendencia a usar la laparoscopía en el abdomen agudo provocado por embarazo ectópico. Y dice, vean, acá en este estudio, incluso en presencia de hemoperitoneo, como vamos a ver en algunos videos, o en una hemorragia aguda, ¿no? Una hemorragia aguda. Pero algo más que sí se puede hacer por puerto único. Hicieron un estudio, un análisis, 460 pacientes, donde demostraron que la laparoscopía por puerto único junto con la laparoscopía convencional no tenían ninguna diferencia ni en la duración de la operatoria, la pérdida de sangre, la duración de la estancia hospitalaria, complicaciones intra y postoperatorias. Pues claro, o sea, se puede hacer un manejo adecuado, un manejo similar con la laparoscopía de un solo puerto, ¿no? Realmente esa es la tendencia de mejorar el enfoque mínimamente invasivo. Este es un caso que fue aparatoso, más de 400 centímetros de sangre en cantidad, ¿no? Una paciente de 30 años, ¿no? Hasta el borde superior hepático, se ingresa, el cuadro es espectacular porque nos avisa, se le toma las fotografías, se le toman los controles sanguíneos. Sin embargo, como había sangre y se podía manejar, la paciente se le estabilizó con fluidos, con administración de sangre, y así, este cuadro espectacular, ingresamos, hacemos la aspiración, ya entre 5 y 6 semanas de gestación, y buscábamos nosotros dónde estaba el estómago, para tratar de vivir si hubiese algún tipo de sangrado. Ya no había sangrado, solamente continuamos haciendo la aspiración y empezamos a buscar de dónde era un embarazo simple, abortado, ¿no? Se abortó, se observó la tibia bien, y esta es la tibia derecha, la que abortó, ya no sangraba. Hicimos el seguimiento durante 15 minutos, no había ningún tipo de sangrado, de todas maneras ingresó a observación, durante 2 o 3 horas la paciente no sangraba y se fue de alta al día siguiente en buenas condiciones. Después lo perdimos, no sabemos. Ya, gracias. Este es otro cuadro, es con síndrome de Curtis, que sabemos por clamidia trachomatis, por Neisseria, ¿no? Una paciente con bastantes adherencias, total abdominales. Solamente para decirles que sí se puede hacer, de eso se trata para la incisión transversal contra mesenteria, ¿no? Donde se hace solamente una ligera hemostasia de los bordes, no se debe quemar la parte interna, y se obtiene, o se puede usar alguna sutura, la poliglactina, por ejemplo, 3 ceros, se obtiene una gestación de 50 a 89%, pero también una repetición del embarazo ectópico de 8 a 18%. Este es otro síndrome adherencial por una apendicitis,
cuadro de abdomen agudo, así es. Por un cuadro de embarazo. En esta paciente lo que estamos haciendo es una salpingectomía. Salpingectomía que la hicimos para poder ver que sí se podía hacer con monopolar, se dice íntegramente con monopolar. Hice una salpingectomía y se fijó el ovario con un punto para que no esté suelto, para que no produzca síndrome de dolor pélvico. Le puse un punto con Micrin. La siguiente. Y termina la cirugía. Sí. Este es un caso bonito, ¿no? De un embarazo ovárico. Hizo también cuadro agudo, embarazo ovárico, intraovárico, se da una incisión longitudinal en el ovario, se jala todo el saco gestacional, se retira el saco gestacional. Vean ustedes felizmente que encontramos un saco gestacional bien formado, que al momento de prenderlo no provocaba ningún tipo de sangrado a nivel del ovario. ¿No? Se hizo la revisión, se hizo una pequeña hemostasia para no seguir malogrando el ovario de esta paciente. Este es un caso de un ectópico, HCG positivo, 25 años, con dolor pélvico, un abdomen agudo, y era un ectópico, toda esta es la trompa, era un ectópico de 7 semanas, torcido, ¿no? Tenía 4 torsiones, en la cual se ingresó, se hizo la extirpación de toda la trompa, cuidando el ovario, ¿no? Cuidando el ovario, y de la forma más fácil. En la actualidad incluso esto se ha facilitado más con los aparatos de coagulación y corte, ¿no? Con estos aparatos de coagulación y corte probablemente se dura menos porque solamente es retirar la trompa. Y este es el último video que les traigo, un caso de embarazo intersticial. Muy joven, embarazo intersticial, semanas, 6 o 7 semanas. En estos embarazos se hace bien un corte longitudinal, que es se le llama la cornutomía o la resección del cuerno. Nosotros optamos por la resección del cuerno porque en estos casos de cornutomía los pacientes se queda mucho tejido trofoblástico y después nacen las tradiciones de HCG y hay que darle tradicionalmente metotexal. En cambio, cuando nosotros hemos hecho 2 o 3 casos de estos, se puede retirar toda la gestación, todas las membranas correspondientes a la gestación, y estas pacientes van muy bien, se pone un punto. Muchos dicen, bueno, en la literatura está escrito que como está afectado a todo el cuerno, su próxima gestación puede haber rotura uterina. Por eso se aconseja que cuando se hace la resección del cuerno se den 2 o 3 planos en esas partes, ¿no? Eso ya está visto. Y también cuando uno hace, le digo lo contrario, cuando hace solamente la cornutomía, hay mucho tejido fetal que los mejores para nosotros, al menos mejor era retirar todo el cuerpo, y teníamos la posibilidad, decíamos, como la trompa queda entera, después en una segunda oportunidad
implementar estas dos fases. No lo llegamos a hacer porque estas pacientes se pierden, no seguro, no regresan, ya están bien, no regresan. Así que acá se puso dos puntos. Y estas son las conclusiones. Indudablemente han sido notables, todos estamos entonces ahora se está estructurado el aumento de la laparoscopía en la emergencia gineco-obstétrica y sobre todo en este tipo de emergencia ustedes ven que tienes algunos riesgos, pero que poco a poco se va adquiriendo la experiencia necesaria. Es importante evaluar a cada paciente individualmente y es bueno reconocer que cuando esto es importante, es bueno reconocer que cuando la situación excede los límites de la laparoscopía, inmediatamente convertimos sin que eso signifique nada malo para los pacientes, sino que forme parte del tratamiento que necesita esa paciente. Les agradezco su atención y si hay alguna pregunta al final creo que podemos conversar. Gracias. Muchas gracias, doctor Sandoval, por su exposición. Gracias por compartir los videos. En ese momento, entonces, vamos a continuar con nuestro segundo ponente. Aquí está con nosotros el doctor Alfredo Cortés Algara de México. Él va a desarrollar el tema mitos y realidades en la cirugía ovárica y manejo del quiste anexial a pedículo torcido. Él es director general del Instituto Materno Infantil del Estado de México, es médico especialista en ginecología y obstetricia, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es socio emérito del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Alta especialidad en cirugía endoscópica ginecológica, miembro de la American College of Obstetricia y Ginecología, miembro de la AGL, es cirujano robótico certificado, médico adscrito a la Coordinación de Ginecología y Obstetricia, profesor titular del Centro Posgrado en Endoscopía, Cirugía Endoscópica Ginecológica de la Universidad Nacional de México, tiene maestría en Ciencias de la Salud, profesor nacional e internacional en cursos, diplomados y congresos y autor de artículos de investigación en revistas. Doctor, muchas gracias por tu participación y el auditorio es suyo, tiene 25 minutos. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica la oportunidad de participar en esta sesión y especialmente a mi amigo el doctor Alejandro Meix y a todos ustedes por su presencia. El tema central es un update acerca de emergencias abdomen agudo de origen ginecológico y quiero yo como antecedente a esta plática decirles que yo participé en algunos de esos congresos que ustedes han tenido, sobre todo el primero que tuvieron en el que invitaron al doctor Harry Rich, en el que tuve la oportunidad de convivir y que ya nos conocíamos de tiempo atrás con el doctor Alejandro Meix y con el doctor Campuzano de Ecuador, ¿sí? Pero bien, entrando en tema, quiero mencionarles que los objetivos de esta presentación son básicamente dos. Laparoscopía como abordaje seguro en masas anexiales, de las cuales sabemos ya que constituye el estándar de oro en el manejo de una lesión anexial, ¿sí? Y torsión ovárica, mitos y realidades. ¿Cuáles son estos aspectos de mitos y realidades que tenemos que ver? Bueno, pues habitualmente lo que sucede en este tipo de patología es poco frecuente y aquí vamos a tomar toda la evidencia que hay científica de cómo lo debemos de manejar, ¿sí? Ese es lo que vamos a utilizar. Vamos a iniciar teniendo un marco de referencia acerca de la seguridad del uso de la laparoscopía en estos temas. Es importante entonces tomar en consideración
que en general la cirugía ovárica ocupa el tercer lugar dentro de la cirugía ginecológica. Generalmente en los países latinoamericanos no llevamos una estadística muy adecuada de nuestros casos, y eso se traduce como la falta de publicación por parte de casi todos los latinoamericanos en revistas de JCR. Es importante estimular el que se haga una buena base de datos de nuestros casos. Tenemos casos sumamente interesantes y yo creo que podríamos ser una potencia si empezáramos a documentarlos y a publicarlos. En los Estados Unidos nosotros vemos que ellos, que llevan una buena estadística, ellos hablan que el riesgo que tiene una mujer de tener alguna patología anexial es del 5 al 10% a lo largo de su vida. Esto según publicaciones de los institutos nacionales. De tal forma que esto hace que sea una de las causas por las que nosotros vamos a tener que actuar, y la manera de actuar en estos casos generalmente va a depender de algunas variables. Estas variables son su etiología de la masa anexial, su localización, sus características, ¿sí? Y el deseo de tener o no fertilidad. Eso nos va a permitir tener tres posibilidades. Uno, ver los casos en los que debe de haber un manejo expectante, ver los casos en los que hay una vigilancia más continua y ver los casos que son quirúrgicos. En todos estos casos es de importancia muy trascendente la evaluación preoperatoria. Esto es quizás lo que tenga mayor relevancia para el manejo. Aquí nada sustituye un buen interrogatorio y una minuciosa exploración física, que es fundamental, porque aunque el riesgo es bajo, existe el riesgo de malignidad, ¿sí? Y una malignidad que no se detecta a tiempo va a afectar el pronóstico de la paciente. Vamos, en ese momento lo podemos convertir, pero muchas veces el pronóstico se ve afectado por esto, y de tal forma que nosotros sabemos que es poco probable, porque en el sentido estricto en pacientes premenopáusicas se encuentra en el punto 9 de los tumores que han sido bien estudiados, y en la posmenopáusica su tasa es del 3%. Sin embargo, la ruptura de un quiste ovárico cambia el estadio de 1A a 1C, y esto es importante tomarlo en consideración. Teniendo como antecedente, siempre pensando en que pudiese tratarse de una patología maligna, nosotros podemos ver en esta diapositiva cuáles son los hallazgos clínicos que nosotros debemos de buscar. Bueno, pues aquí es muy clara la clínica, cuáles son los benignos, cuáles son los malignos, y ustedes lo han podido constatar a lo largo de su práctica, ¿sí? Una vez que uno tiene el diagnóstico clínico, va a hacer el estudio de imagen, y el estudio de imagen, el estándar de oro, sigue siendo el ultrasonido, y aquí nosotros estamos viendo que tiene una especificidad y sensibilidad, como aparece en este cuadro subrayado, una especificidad de 0.90, 0.91, que su especificidad es muy alta, de tal manera que haciendo un ultrasonido nosotros podemos descartar muchísimo de la patología ovárica. Y en los casos en los que ya existe la patología, su sensibilidad no es nada despreciable si la comparamos con los otros métodos de diagnóstico, que es de 0.72 a 0.86%, de tal forma que tenemos una herramienta importante en la clínica y una confirmación en los estudios de imagen. Sin embargo, si a esto le agregamos que existen diferentes clasificaciones para ver ese ultrasonido, y actualmente
Estas escalas que se encargan de medir el riesgo de malignidad pueden ser IOTA o RATS, y hay otras más. Mencionaré únicamente IOTA porque en esta podemos ver una correlación entre la imagen, como lo estamos viendo en la diapositiva, entre la imagen ultrasonográfica y la imagen clínica, de tal manera que el diagnóstico en este tipo de pacientes está bien establecido. Pero fíjense que hasta ahorita nosotros hemos hablado más de pacientes premenopáusicas y pacientes postmenopáusicas, pacientes con riesgo de cáncer, y cuando nosotros estamos viendo pacientes que tienen torsión, que va a ser el tema fundamental, generalmente son pacientes en pubertad y pacientes en su juventud, ¿sí? Entonces, simultáneamente a este estudio, nosotros generalmente solicitamos marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales, que son, como lo mencionó el doctor cuando hablaba de neutropenia coriónica, pues estas son proteínas que se expresan y se elevan en algunos tumores. Pero es importante tomar en consideración que estas también tienen especificidad y sensibilidad, y estas pueden verse afectadas, ¿sí?, por inflamación. Y aquí nosotros vamos a tener como enemigo la enfermedad pélvica inflamatoria y la endometriosis. Todo fenómeno inflamatorio a nivel pélvico o abdominal puede elevar el CA-125, que es nuestro principal marcador tumoral. Esto generalmente lo pedimos de rutina, y como lo mencioné en un inicio, esto constituye lo que viene siendo el marco de referencia de nuestra presentación, que es el objetivo 2. ¿Sí? Y concluyendo, objetivo 1, laparoscopía es un abordaje seguro. Conclusión, el abordaje laparoscópico constituye el estándar de oro en el manejo de las masas anexiales, ¿sí? En algunos casos, como lo comentaba el doctor, que el sangrado es muy profuso, que hay que se convierten, y eso no representa un fracaso. Sin embargo, sabemos que esto, en el caso que nos toca tratar, que es torsión ovárica, no es lo común, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos ya la plática de lo que es la torsión ovárica, nosotros vemos que es muy común a nivel privado, sobre todo, yo les puedo dar la experiencia de mi país, en la cual llega una paciente en la pubertad o en la juventud con dolor abdominal, la empiezan a estudiar. Si entre los hallazgos aparece un quiste de ovario, entonces ahí aparece la probable torsión de un quiste de ovario como causa del dolor. Es muy importante estudiarla muy bien, porque muchas veces la paciente llegó con dolor, se opera y sale y sigue teniendo el dolor. ¿Por qué? Porque no fue interrogada en una forma más minuciosa, y su revisión tampoco lo fue. Entonces, aquí es importante tomar en consideración algunos aspectos que son fundamentales en esto, ¿sí? Generalmente la torsión de un quiste ovárico o de un ovario, de una trompa, ¿sí?, se produce una estasis linfática, venosa, isquémica, que va a dar edema, va a dar necrosis, y que debe de resolverse en las primeras 72 horas, tratando de evitar quitar un órgano reproductor como es un ovario, ¿sí? Cuando vemos esto, vemos nuestras estadísticas, vemos que la incidencia la reportan como desconocida, ¿sí? O sea, no sabemos cuántos realmente están torcidos y que han tenido esta, ¿sí? Y representa un aproximado
aproximado del 2.7 de la cirugía ovárica de emergencia. Es decir, de los casos que se han estudiado y que realmente se ha confirmado que era una torsión ovárica, solo el 2.7 de todos los que entraron con ese diagnóstico. ¿Sí? Generalmente afecta a mujeres en la pubertad y en la juventud. Y para que exista una torsión debe de ser una masa mayor de 5 centímetros. ¿Sí? Que en la mayoría de los casos las pacientes no sabían que la tenían y que frecuentemente es benigna. Por lo anterior, resumo, la afectación es en mujeres en la pubertad y juventud, naturaleza benigna. Y aquí esto nos va a dar la primera controversia, por eso se llama mitos y realidades. ¿Voy a hacer un manejo conservador o voy a hacer oforectomía? Y aquí vienen los primeros dilemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mujeres muy jóvenes, que muchas veces ni siquiera se han embarazado. Y entonces el hacer oforectomía pudiera ser muy agresivo. El no hacerla pudiera ser también el enviar trombos, pero además tener toda la cuestión isquémica que con toda la liberación de proteínas proinflamatorias nos puede dar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, la idea fundamental es conocer cuál es la evidencia que tenemos acumulada, ¿sí? Y qué dice la ciencia en relación a esto. Entonces, manejo tradicional contra manejo conservador. ¿Hacemos oforectomía o conservamos quitando la torsión? ¿Sí? Las publicaciones, fíjense, las publicaciones vienen desde los 90 y desde los 90 se sugería el manejo conservador, haciendo la detorsión y la vigilancia. ¿Sí? Siempre se adujo que no existía correlación entre el aspecto del anexo isquémico y la viabilidad, así como su posibilidad de tromboembolismo. Muchas veces nosotros no hacemos esto porque vemos realmente lesionado el ovario, como lo vamos a ver más adelante. Y entonces, por lo anterior, ¿cuáles serían las conclusiones que se dan en esto? Estas conclusiones son, uno, siempre individualizar el caso. Es muy importante individualizar. La individualización del caso nos permite el tomar la mejor decisión. En cuanto al abordaje, el abordaje quedó plenamente por sus características, esto debe de ser de manejo laparoscópico. Y el manejo quirúrgico, la ciencia y la evidencia avalan la detorsión siempre y cuando no hayan pasado más de 72 horas y no existe edema ni líquido inflamatorio pélvico. Es importante tener en consideración esto. Una vez que uno destuerce el quiste, ¿qué es lo que hace? Remueve el quiste, lo quita, o sea, hace el tratamiento quirúrgico, hace la cistectomía, la quistectomía, ¿sí? y repara el ovario y vigila a la paciente, ¿sí? Hay quienes, hubo una época en la que se recomendaron el hacer un punto de fijación para que no se torciera nuevamente. Sin embargo, esto ya debido a las revisiones sistémicas que ha habido, ya no se hace, ya no se aconseja y no se recomienda en todas las revisiones sistémicas y metaanálisis que se han publicado. Entonces, la conclusión en la torsión anexial es que uno debe de tomar en consideración las características que habíamos dicho: paciente joven, paciente que no ha perdido el deseo de fertilidad, que es una patología poco frecuente, que la laparoscopía es el manejo que debe de darse, y
que la detorsión sería la primera forma de tratarlo. Me permito aquí ponerles algunos videos que vamos a adelantar un poquito por cuestión de tiempo. A ver por qué no corre. Ciertas pruebas corrían. Ahí está. Bien. Miren, vamos a presentar un caso de una paciente y ustedes me interesa que vean el edema que se ve en la trompa, el líquido inflamatorio que hay, que se ve francamente isquémico este caso, pero me interesa mucho que vean el tamaño del útero. Estamos hablando de una mujer muy joven. Vean cómo ya hay líquido libre en cavidad, cómo se ve la torsión en esta parte, cómo se ve realmente torcido, ¿sí? Y cómo existe el líquido. ¿Qué es lo que se aconseja en estos casos? En estos casos en los que hay un cuadro de estas características que es de más de 72 horas, se aconseja entonces el hacer la oforectomía. Vean cómo estamos tratando el caso y estamos tratando de evitar la detorsión para hacer la salpingo-oforectomía. ¿Ok? Hay que recordar que este tipo de casos, bueno, son casos muy dramáticos porque son generalmente pacientes jóvenes a las que estamos viendo, y este tipo de pacientes pues les estamos quitando posibilidades de fertilidad. Pues estamos utilizando una pinza bipolar avanzada, que seguramente ustedes también la tienen allá, Jairus, o que recientemente la compró Olympus y se llama Halo ahora en México, y estamos haciendo coagulación y corte. Esto nos permite de alguna manera trabajar con cierta seguridad en el aspecto de que podemos liberar por completo ese anexo y después sacar esa pieza a través de una endobolsa, que en este caso vamos a utilizar un endopouch. ¿Okay? Esta paciente era una paciente muy joven. Vean el útero se ve pequeñito, vean el tamaño de la masa anexial, la fimbria está ahí, y ahí está el endopouch. Si vemos, no cabe completamente bien en el endopouch. Por esa razón estamos utilizando la punción, no estamos descomprimiendo el quiste, y una vez descomprimido, ya que cabe dentro de la bolsa, lo sacamos. Ustedes pueden observar que estamos ocupando los puertos de las fosas laterales y el puerto única y exclusivamente, ¿sí? Y una vez que se logra esto, se quita y vean, un útero pequeño, no hay sangrado, el otro ovario es de aspecto normal, se lava, se irriga y pasamos al siguiente. El siguiente va a ser un caso en el que hubo una paciente embarazada que entró por dolor. Esta paciente se diagnosticó como un quiste torcido de ovario. Cuando nosotros entramos, porque no era una paciente nuestra, nos encontramos que no se trata de un quiste torcido de ovario, sino que es una paciente que tiene un quiste paratubario. Y vean el embarazo y hasta el fondo está el quiste. No tiene un aspecto isquémico, no se ve realmente una indicación. Sin embargo,
la paciente presentaba un cuadro doloroso. El médico tratante, porque al igual que le sucede a ustedes, muchas veces aquí nos hablan para hacer abordajes laparoscópicos de pacientes que ya han sido estudiadas. Veanla, este es un caso en el que nosotros estamos tomando la pinza bipolar reusable, es una reusable, y estamos abriendo prácticamente el peritoneo para poderlo enuclear. Y esto que vamos a hacer a lo largo de esto, levantar un poquito, por cuestión del tiempo. Sabemos que el ovario debe de estar respetado, no lo hemos visto, pero las características nos hacen pensar en esto que estamos haciendo. ¿Ok? Vean, por ejemplo, aquí ya está prácticamente libre, ¿sí? Empezamos a completar esto, siempre haciendo tracción contra tracción, más sabiendo que es una paciente que está embarazada. ¿Ok? Vean, el quiste está prácticamente libre y completamos esa situación de liberarlo. Vean, aquí está el ovario se ve normal y estamos viendo que es para ovario, ¿sí? Ya está prácticamente libre, y entonces vamos a tomar también la misma forma de tratarlo, que va a ser el hacer una endobolsa. Dependiendo del tipo de paciente, muchas veces nosotros utilizamos endobolsas o el sistema que les mostrábamos en la cirugía previa, que es el endopouch, y con eso nosotros generalmente vamos a obtenerlo, pero muchas veces lo podemos hacer con un guante o con un preservativo. Podemos sacar los especímenes. ¿Sí? Aquí ya quedó, el ovario queda completamente respetado, el ligamento infundíbulo pélvico está respetado, y entonces ahora vamos a sacar la masa anexial. Volvemos a utilizar un endopouch. Vemos que si era un quiste grande también, por el tamaño de la bolsa y por el tamaño de que el quiste no cabe por completo, a pesar de que tenemos esto. Sí. Cuando esto sucede, generalmente los funcionamos, caben, y entonces los sacamos. ¿Ok? Este es uno de los casos en el que sospechamos que pudo haber habido una torsión parcial. Ya vimos una torsión completa, pudo haber sido una torsión parcial, lo estamos sacando a través de la cicatriz umbilical y ya salió. ¿Ok? Y finalmente es un caso breve de detorsión de un quiste. Vean este útero y vean cómo ahí se ve la torsión. Está exactamente aquí. Y vean cómo se ve isquémico, pero no se ve negro como el anterior. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer? Quitamos la torsión y vemos las características del quiste. ¿Sí? Y entonces ya una vez que vemos que se recupera, entonces ya procedemos a hacer el tratamiento. Prácticamente me apegué mucho al tiempo, quise darles nuestra experiencia en este tema, y sobre todo con una revisión bibliográfica actual de qué es lo que debemos de hacer. Y no quisiera yo terminar sin antes
dejarles una frase de un peruano célebre, alguien que me gusta leer sus novelas, y creo que como médicos, en esta frase él nos dice mucho: aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida, y creo que nosotros los médicos somos grandes lectores, no solo de medicina, sino que de otros aspectos. En lo personal, yo he leído casi la gran mayoría de las novelas de su paisano Mario Vargas Llosa. Muchísimas gracias, y si existe alguna pregunta, con mucho gusto, cuando ustedes me indican, las contestamos. Fueron exactamente los 25 minutos, 26 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cortés, por su presentación y por seguirse el tiempo. Vamos a pasar a hacer las preguntas del auditorio. Hay preguntas primero para el doctor Iter Sandoval. Dice, doctor, en embarazo pornoal, ¿puntos continuos o puntos separados? ¿Pueden repetir, por favor? Decía, cuando hay una decisión Muy bien. Segunda pregunta dice, ¿qué hace usted cuando hay un hemoperitoneo y no encuentra la causa del hemoperitoneo? hay que buscar esa es parte de O sea, no salir hasta que no lo encuentre. Muy bien. ¿Qué abordaje tendría en un embarazo ectópico en una paciente en un útero miomatoso de 20 centímetros con múltiples miomas subserosos? Bueno, es Muy bien. Quería hacer una reflexión como para todos nosotros. En algún momento se habló de ciertos porcentajes de torsión ovárica, ciertos porcentajes de embarazo tubárico y ciertos porcentajes de varias cosas. Pero para una mujer es 100% si tiene un ectópico y pierde una trompa. O es 100% si que corre peligros su ovario. Y me permitía compartir esa reflexión porque nosotros muchos también trabajamos en la docencia pregrado. Y es fundamental que nosotros enseñemos a nuestros alumnos a poder referir a las pacientes con dolor pélvico agudo, eventualmente quirúrgico, oportunamente, porque de eso depende mucho que tengamos el mejor pronóstico posible. Y en ese sentido, doctor Sandoval, usted ha hablado del ectópico laparoscópico, pero entiendo que ahora estamos haciendo diagnósticos ectópicos a más temprana edad, en condiciones menos complicadas, y creo que compartimos todos la idea de que ahora podríamos optar cada vez mejor por los tratamientos conservadores y los tratamientos médicos. No sé si puede hacer algún comentario sobre eso. sí, no solamente que tiene sus características. Pero en algunas otras ocasiones también se hace una paciente que puede ser operada
paciente particularmente se puede administrar muy bien. Lo que pasa es que hay que esperar un poco, pues la resolución pues estaría puede llegar que se hagan los controles a todas estas pacientes de niveles importantes. Estos controles importantes asumir el buen control las lesiones para especificar mejor la lesión, pues, si no, sigue teniendo un tratamiento. Doctor Cortés, usted quería opinar sobre este tema del manejo conservador del ectópico. Bien, yo creo que la parte más importante en el manejo conservador del ectópico radica en hacer el diagnóstico en forma oportuna, como usted bien lo señaló. Cuando el tener la sospecha diagnóstica que pueda ser un ectópico, tenemos que pensar en ectópico con base a la triada clínica y el referir a la paciente a un centro donde la puedan atender y darle el tratamiento médico. Desafortunadamente, yo hago algunas reflexiones en torno a lo que yo veo en mi país. Desafortunadamente, muchas veces nos ha tocado pacientes que nos las refieren y ya cuando llegan el embarazo ya está roto, ya hay que entrar y no podemos salvar la trompa. Yo hago mucha alusión también a que tengamos un interrogatorio exhaustivo y una exploración física lo más completa posible. Por lo siguiente, mencionaban ustedes que muchas veces no se ve el sitio de sangrado. A nosotros nos pasó ya en alguna ocasión que entramos a un ectópico y entramos al ectópico porque donde se hace docencia, muchas veces el interno, el residente de primer año, de segundo, de tercero, van viendo a los pacientes y van obviando algunas situaciones y llegan al ultrasonido y dicen, tiene líquido libre, es sangre, es un ectópico, tiene prueba positiva y la metemos. Y entramos y vemos y no hay sangrado, vemos las trompas normales, aspiramos, pero se está llenando y se está llenando y se está llenando la cavidad pélvica. El sangrado venía de que esa paciente, nadie la interrogó, esa paciente era adicta a las drogas y su pareja la había golpeado días anteriores. Él traía el vaso roto. Entonces esa paciente, imposible hacer el diagnóstico por la paroscopía, terminó en la parotomía y quitándole el vaso. Entonces creo que debemos de situarnos en trabajar con nuestros alumnos a que piensen en ectópico, porque es una realidad, como el caso que presentó, por ejemplo, el doctor de ese síndrome de Fitzhugh-Curtis, en el que ve la clamidia, en el que hay una gran relación entre clamidia y el daño tubario y el ectópico. Nuestras poblaciones están sufriendo esto y desafortunadamente seguimos viendo casos de embarazos ectópicos que terminan en salpingectomía porque llegan tardíamente al hospital. Y hay lugares en México donde todavía hay mortalidad por ectópico. Mortalidad por ectópico habla de deficiencias en la calidad de atención. Entonces creo que nuestra gran reflexión es, vamos a preparar mejor a nuestros alumnos y a nuestros residentes para que piensen en esto. Muy bien, muchas gracias por su aporte a la reflexión. Ya que tocaron el tema del hemoperitoneo sin causa, acá se ha reportado en el Hospital Loaiza hace muy poco una paciente que ingresó con un hemoperitoneo por ectópico. Se hizo una laparoscopía, no se encontró el ectópico y se cerró. La paciente volvió a hacer hemoperitoneo y en una evaluación de tomografía abdominal buscaba
buscando causa del hemoperitoneo se encontró un ectópico hepático. ¿No? Este es un caso que se comparte porque creo yo que la clínica manda, se dice, y esa paciente era ectópico hasta que se demuestre lo contrario, pero nunca se buscó en otro lugar. Evidentemente creo que a cualquiera de nosotros, digamos, difícil reflexionarlo, pero claro, lo comparto, doctor, como lo que usted dice, ¿no? En este caso usted menciona de la cultura del vaso y acá hemos tenido el caso de un sangrado de hígado. Doctor, preguntan si se podría si es necesario suturar el lecho ovárico tras una quistectomía de aproximadamente 10 centímetros. Y dice además, si es que no se sutura, ¿en cuánto tiempo espero que el ovario tenga nuevamente una forma ovoidea? Bueno, normalmente en una de 10 centímetros es muy grande el defecto. Hay que suturarlo. ¿Y por qué? Porque de otra manera, el ovario, ustedes saben que es uno de los órganos que tienden más a hacer problemas adherenciales. Si nosotros lo dejamos abierto, seguramente ahí se va a pegar y el riesgo de que tengamos, si es que llega a ovular, si se llega a embarazar un ectópico, es grande. ¿Sí? Esa paciente le va a ir mejor si suturamos el ovario. Ahora, para sacar un quiste con una herida de 10 centímetros, es que el quiste era muy grande, demasiado grande, ¿no? Porque muchas veces cuando los quistes que vimos los estamos puncionando ya en la bolsa, pero si yo veo un quiste que me llega a cicatriz umbilical, lo tengo que puncionar para después ya quitarlo. Por eso es por lo que una de las láminas que presenté, la reflexión era, vamos a revisar porque el riesgo de cáncer existe. Y si yo rompo esa cápsula, estoy cambiando de estadio de uno a otro. Entonces, el ver las características de las serosas, el ver las características del epiplón, el ver las características del quiste, nos va a hablar mucho de benignidad y nos va a dar la tranquilidad de poder entrar y funcionarlo. Y aún así funcionándolo, cuando uno lo está aspirando, generalmente mete la cámara dentro del quiste para ver que no haya tampoco ninguna lesión. Pero si la lesión es de 10 centímetros, hay que suturar, no hay otro. Interesante la pregunta porque nos hizo saltar un rato a la reflexión de la mínima invasión, pero con la certeza de que no haya cáncer. Exactamente. No sería mínima invasión, pero máxima difusión. Sí. Y mire, doctor, nos ha pasado que nos dicen es un quiste de 7 centímetros, entramos y es un quiste de 15, 14 centímetros y además con características de cáncer. Uno mete la cámara y ve lesiones, toma biopsia, la manda al transoperatorio y lo que iba a ser una laparoscopía termina en laparotomía con cirugía de citorreducción. Esto creo que en la actualidad no debe de suceder y habla de que nuestros sistemas de salud están saturados y que vamos, dentro de lo humanamente posible, a veces no tenemos la capacidad de ver todos los casos. Pero si trabajamos con nuestros residentes, con nuestros estudiantes, creo que es la única forma de cambiar esa tendencia que llevamos en un crecimiento un poco, darle más orden a la enseñanza, sobre todo la enseñanza quirúrgica. No es importante saber operar, pero es más importante también saber cuándo no operar. ¿No creen? Por supuesto. De hecho, creo que una buena cirugía es equipo completo, diagnóstico completo y cirujano preparado. Exactamente, definitivamente. Volvemos un rato al ectópico. Preguntan, ¿se podría recomendar la infusión de metrotexate en un cornual menor de 6 semanas versus una resección en uña con infusión de vasopresina? El doctor
Sandoval va a responder de ti. Sí, no sé. Que dice que Dice así, se podría recomendar la infusión de metotrexate en un cornual menor de 6 semanas versus una resección en cuña con infusión de vasopresina. bueno, sí, en todos los tópicos se debe procurar trabajar con vasopresina actualmente para disminuir el sangrado, ¿no? Se debe procurar, eso es un aporte reciente. Nosotros nunca hemos trabajado con vasopresina, ¿no? Se tiene un poco más de sangrados, ahí se obtienen menos sangrados, pero la infusión de metotrexate corre el riesgo de no funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado si estamos en una laparoscopía y queremos inyectarle metotrexate, de repente nos entusiasmamos mucho y lo dejamos y al final en los controles va a seguir sin ninguna respuesta. Gracias, doctor. Ya que está por aquí, dice otra pregunta para el ectópico. Con respecto al pronóstico del manejo médico o conservador en el embarazo ectópico, ¿la posibilidad de repetir el cuadro en el próximo embarazo incrementaría? Sí, el hecho mismo de tener un ectópico, ya le decía, incrementa un 10% para la próxima vez. Y si tiene un tercero, incrementa hasta un 30%. Perfecto. Doctor Cortés, ¿usted alguna experiencia con el uso de metotrexate o el uso de vasopresina? Sí, mire, nosotros los diagnósticos que hemos hecho de tempranos de embarazos ectópicos han sido en pacientes que estaban dentro del servicio de biología de la reproducción. Entonces, ellos las embarazan, las diagnostican que es un ectópico, nos avisan que es ectópico y generalmente en forma conjunta la tratamos con metotrexate y los resultados han sido buenos. ¿Sí? Quiero decirle que los primeros, estoy hablando de hace muchos años, los primeros 8 casos que nosotros tuvimos con manejo con metotrexate terminaron en cirugía. O sea, les dimos el metotrexate, la paciente evolucionó, el ectópico se rompió y tuvimos que meterlas. Y afortunadamente, le estoy hablando por ahí del año 2000, o sea, hace 24 años. Con la evolución que ha tenido la biología, con la mayor tecnología que hay, el uso del metotrexate nos ofrece ahora seguridad siempre y cuando el diagnóstico sea temprano. Y el diagnóstico temprano lo vamos a ver más en pacientes que son del servicio de biología de la reproducción. Pacientes pero ¿qué es lo que habitualmente vemos? Lo que habitualmente vemos es la paciente que llega y que trae la triada de dolor, amenorrea y sangrado. Esa paciente le hacemos su prueba, su ultrasonido y la estamos metiendo a la laparoscopía esperando entrar antes de que se rompa. Eso es lo común, ¿sí? Que vemos. Las de metotrexate lo tenemos restringido casi a las pacientes que se diagnostican tempranamente y son de biología de la reproducción. Gracias, doctor. En cuanto a una quistectomía, seguro que siempre le hacen esta pregunta. Cuando tiene un teratoma que se rompe, ¿en qué momento usted da por finalizada la cirugía? Le digo lo que han escrito acá. Ajá. Hasta el último pelo. Es imposible, o sea, es imposible el encontrar cuando se rompe el teratoma hay que aspirar al máximo, hay que lavar, pero va a ser imposible no dejar un pelo, ¿sí? Es imposible, ¿sí? Por más que se lave la cavidad, es muy difícil no dejarlo. Cuando nosotros tenemos un ectópico, un teratoma que se rompe y que empieza a derramarse,
generalmente metemos luego la bolsa para que esté cayendo adentro de la bolsa, la mayoría, ¿sí? Y tratamos de resecarlo lo más pronto a que todo vaya a una sola bolsa. Entre más tardemos o si después lo queremos obtener todo por aspiración, va a ser más complicado para nosotros ese trabajo. Sí, hay que tratar de limpiarlo dentro de lo razonable. Sí. Gracias, doctor. Doctor, acá han hecho una réplica, dicen, en las clínicas de Norteamérica reportan que los quistes con necrosis, con sospecha de neoplasia, nunca deben destorcerse. En nuestra residencia eso nos enseñaron. ¿Cuál es su opinión? Sí, o sea, miren, mi opinión es similar a la que a mí me enseñaron en la residencia también, que si yo tenía un quiste de ovario torcido, me hiciera oforectomía, aunque tuviera la paciente 16 años, ¿sí? Eso es lo que yo aprendí. Sin embargo, con base a la bibliografía que consultamos, si ustedes ven, yo les pongo que esto de torcer el ovario no es nuevo. Esto está publicado desde los 90s. Desde los 90s había quien decía, a ver, vamos a detorcer y vamos a vigilar a la paciente, ¿sí? Y cuando uno revisa las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, uno se da cuenta que todas las gráficas de Western, de Forest Plot que se presentan, van a estar con la tendencia a que la intervención que estamos haciendo, que realmente está dando resultado, es la de torcer el quiste. ¿Cuándo es cuando se aconseja que no lo debe uno de quitar esa torsión? Se aconseja cuando han pasado más de 72 horas, que eso es algo muy común en nuestro medio. Sí, ¿por qué? Porque la paciente ya pasó por 2 o 3 médicos, ya le dieron analgésicos, el dolor siguió y ya la estamos operando 4 o 5 días después a la paciente, prácticamente con un ovario necrótico. Por eso, si ustedes vieron, yo les presento un caso en el que lo están viendo ya el ovario negro, la trompa edematizada, ya hay líquido libre, y el otro apenas se ve que tenía realmente poco tiempo, porque en el momento en el que nosotros le quitamos la torsión, empieza a recuperarse. Entonces, creo yo que lo que aprendimos en la residencia está bien para nuestro medio en el que nuestros pacientes no acuden de inmediato al dolor. Por eso, una de mis situaciones es, vamos a publicar, necesitamos publicar para que esos metaanálisis vayan más de acuerdo al tipo de población latina, al comportamiento de nuestra población. Muy bien. Doctor, aquí hay otra pregunta para... está replicando el colega que preguntó lo de torcer y dice, el riesgo de embolia, el riesgo de diseminación de cáncer, o salvo que el CA-125 sea negativo. Sí, miren, generalmente el CA-125 que tomamos, lo estamos tomando y no conocemos el resultado. ¿Sí? O sea, lo estamos tomando como protocolo. Toda paciente le tomamos el CA-125, su ultrasonido, y entramos con la paroscopía a ver y resolver. Encontramos que el quiste está torcido, ¿sí? Y el riesgo de embolia va, entre más tiempo y más necrótico esté, es mayor. Si lo vemos que realmente, como el primero que presenté, que prácticamente estaba negro, directamente oforectomía, sin pensarlo. Si vemos que ese ovario se puede detorcer, como fue el otro caso, lo hacemos y la paciente la dejamos en vigilancia. Ahora, el riesgo de cáncer en este tipo de pacientes
es muy bajo. Y es muy bajo, ¿por qué? Porque estamos hablando de que la población que tiene torsión de quistes ováricos, en su mayoría es mujeres en la pubertad o mujeres jóvenes. Por eso es por lo que no entramos pensando luego en la oforectomía. Si fuera una paciente posmenopáusica, pues entraríamos pensando en quitarle el ovario de primera intención. ¿Ok? Yo creo que lo que se ha mencionado en relación al diagnóstico por imágenes en ovario, creo que es como el capítulo que tal vez no se ha presentado aquí porque hemos tratado de hacer la parte quirúrgica, pero efectivamente diagnosticar un tumor de ovario que no tenga sospechas de malignidad creo que es básico, ¿no? Y muchas veces con las imágenes se puede lograr eso, no tendríamos que esperar un CA-125, pero sí es cierto lo que dice mi colega, ¿no? Que se ha enseñado por mucho tiempo el problema del embolismo, y le agradezco bastante el énfasis que ha puesto con el diagnóstico oportuno, porque efectivamente una torsión de muchos días, efectivamente ya no habría marcha atrás, pero una torsión aguda es muy posiblemente recuperable. Acá hay otra pregunta para usted, doctor. Dice, mencionó que usted no hace fijación del ovario en el caso de la torsión, pero por ejemplo hay casos de tumoraciones con ligamentos uterováricos un poco largos en el momento de una laparoscopía. ¿Qué opina usted sobre eso? Porque sí se escucha sobre esto de hacer fijación del ovario. Algunos lo fijan al redondo, o el psoas. Sí, miren, no lo fijamos por lo siguiente, porque precisamente en la revisión de todas estas revisiones sistemáticas y metaanálisis que se han publicado, prácticamente el revisar esas publicaciones de revisión sistemática, la gran mayoría siguen el sistema PRISMA. El sistema PRISMA va a tomar una serie de variables, y esas variables va a incluir esos artículos para hacer la revisión sistemática. Y después nos dicen, en tal artículo revisamos 120 publicaciones. De esas 120 publicaciones calificaron 100 o calificaron 80. Y de las 80 nos dan las conclusiones. Entonces, la conclusión a la que han llegado todas las revisiones sistemáticas han sido no fijar el ovario. No fijar el ovario. Por eso es por lo que yo también hice énfasis en no fijarlo. ¿Ok? Muchas veces, que no es el caso, muchas veces nosotros tenemos que tener bien en claro que, como yo les dije, conocer las características del quiste que se va a torcer. Por ejemplo, si es un quiste que nosotros estamos pensando en endometriosis, difícilmente se va a torcer porque va a dar una inflamación tan aguda que lo fija. Cuando uno hace un tacto a una paciente con endometriosis, que están descritas las maniobras dinámicas, no va a ser tan móvil. O cuando es un cáncer, tampoco, porque se tiende a fijar a las estructuras cercanas. Cuando es muy móvil, estamos hablando, esos son los que se van a torcer. Y en esos casos son en los que tendríamos que estar actuando antes de que se torciera. Si la paciente llega con dolor, pues es lo que sucede. La estudian o muchas veces llega con dolor, le hacen un ultrasonido, encuentran ahí un quiste y muchas veces le echan la culpa al quiste. Y ha sucedido que la paciente tiene un intestino irritable, ya salió sin el quiste, pero va a seguir teniendo, si no se le trata la causa, el dolor. ¿Ok? Creo que usted ha hecho mención, y también por ahí se ha percibido en el ambiente, de que tal vez dolor agudo en paciente con endometriosis o con endometrioma como que es un capítulo un poco diferente, porque Sí. la verdad son muchas más variables que solamente el quiste. Sí. Excelente, doctor. Acá hay otra pregunta, dice, buenas noches, ¿qué pasaría si nos equivocamos, destorcemos, nos damos cuenta que no recupera la irrigación este anexo?
Supongo que seguimos con la salpingoforectomía inmediatamente. ¿Qué más podemos hacer con la paciente en cuanto al cuidado médico postoperatorio? ¿Qué tiempo se debe esperar para verificar la recuperación de la irrigación sanguínea? O tal vez, ya eso es algo que yo añado, ¿le pondría usted heparina profiláctica tal vez? Mire, esto es como... Voy a hacer una analogía con una cirugía abdominal que yo creo que a la gran mayoría nos ha tocado ver. Encontramos, por ejemplo, una paciente que nos hizo una hernia en uno de los puertos, ¿sí? Y entonces esa hernia hay una asa y entramos a ver esa asa. Si esa asa al momento de revisar el asa, nosotros podemos saber si eso se va a recuperar o si hay que hacerle una resección al asa. Si no se ha perforado y se recupera, y eso es casi de inmediato, entonces nosotros podemos estar tranquilos, pero no la vamos a dejar ir. ¿Por qué? Porque esa paciente sí tiene mayor riesgo de trombosis. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y sí estoy de acuerdo en que esa paciente tiene que estar cuando menos vigilada y con heparinas de bajo peso molecular para estar cuidándolo de su postquirúrgico. ¿Ok? Esas pacientes no las podemos dejar ir hasta que estemos completamente seguros de que se van. ¿Sí? Ahora, cuando sucede, porque ha sucedido también, de que vemos un quiste y ya está todo negro, ya está necrótico, hay que hacer salpingoforectomía, y al momento de que nosotros estamos manipulando, lo destorcemos, puede suceder. Ahí, en ese caso, nosotros continuamos con nuestro procedimiento y el manejo para esa paciente va a ser el mismo, va a ser el vigilarla, el heparinizarla y no darla de alta hasta que estemos seguros de que la paciente se va bien. Doctor, volvemos a una pregunta de ectópico. Doctor, ¿alguna experiencia con ectópico de cicatriz de cesárea? Bueno, siempre hemos tenido ectópicos en cicatriz de cesárea y hemos hecho las resecciones por la laparoscopía. Nos conviene a nosotros, no hemos visto que nos conviene más que tratarlas por histeroscopía. No tenemos mucha experiencia por histeroscopía, pero las veces que las hemos tratado por la laparoscopía y ambiviencias, se hace la disección del peritoneo, se encuentra el defecto, se aviva los bordes, se pone unos puntos y se acabó. Y una laparoscopía es bastante. Muy bien. Bueno, ya se agotaron las preguntas y le agradecemos al doctor Cortés, al doctor Sandoval, su amabilidad y generosidad para responder tantas preguntas, y estamos muy agradecidos, y a nombre de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, doctor Cortés, le estamos muy agradecidos y espero que podamos volver a encontrarnos. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Cortés. Muchas gracias, doctor Sandoval, muchas gracias, y para mí es un gusto siempre participar en este tipo de foros, porque tenemos poblaciones muy similares con problemas muy similares, ¿no? Muy bien, muchas gracias. También un agradecimiento fuerte al doctor Ita Sandoval por su participación, y gracias a la Junta Directiva por haberme permitido hacer la moderación del día de hoy, que pasamos ahora a otra actividad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Bien, continuando, vamos a hacer la entrega de del certificado a los ponentes. En este caso vamos a hacer la entrega al doctor Iker Sandoval Díaz por mediante presentación.
al doctor Alfredo Cortés le haremos llegar el certificado, y gracias por todos sus conocimientos y su apoyo en esta noche que ha sido de bastante provecho para todos los integrantes de SOPEC. Ahora vamos a seguir, pasamos a la doctora Serima para que haga la presentación del video ganador de nuestro primer concurso de videos de cirugía mínimamente invasiva, SOPEC 2024, ¿no? Le invitamos a la doctora. Bueno, buenas noches con todos. Recapitulando, esta es la noche de la elección del video ganador de nuestro primer concurso. Fue una idea de esta junta directiva con la finalidad de incentivar en todos los ginecólogos, sobre todo en los jóvenes y también en los más experimentados, mostrar sus habilidades y destrezas quirúrgicas. Se presentaron 20 videos, de los cuales 5 cumplieron los requisitos señalados por el jurado. Y de estos 5, el jurado por mayoría decidió elegir el video con el seudónimo JL7. Luego de la presentación del video develaremos el nombre del médico que tiene el seudónimo JL7.
Bueno, el video ganador que cumplió los criterios del jurado. Fueron 6 los criterios para la valoración de los videos, que fue la relevancia. Este fue el video ganador que cumplió todos los requisitos del jurado, que son los mismos criterios que usa la EIL para la calificación de videos, que fue la relevancia, el significado, la innovación, originalidad, las conclusiones y el rigor científico y claridad en el video. Entonces, el seudónimo de JL7 pertenece al doctor José Luis Carrasco Pérez. Bravo. Felicidades. El doctor José Luis Carrasco Pérez está por vía virtual. No pudo llegar. Y de aquí lo felicitamos. Ahí está su diploma y obviamente el premio se hace acreedor a la inscripción al Congreso de la EIL, que será realizado este año en la ciudad de New Orleans del 16 al 19 de noviembre, uno de los mejores congresos de cirugía laparoscópica. Entonces, gracias. Va a haber una segunda edición y más ediciones de estos concursos para seguir motivándolas. Y solo para terminar, con respecto al abdomen quirúrgico, que ha estado muy bueno en la discusión, que era un tema muy importante y de relevancia, sobre todo para los ginecólogos jóvenes, ya que el abdomen quirúrgico se presenta, como mencionó el doctor Cortés y el doctor Iter, en pacientes jóvenes, y es necesario que se lleven a casa el mensaje que se puede resolver por cirugía laparoscópica, ¿no? Y que los hospitales y las clínicas puedan contar con esto 24/7 para que lo puedan resolver, sobre todo para el futuro reproductivo